Palabras de vida eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Comentarios y reflexiones referentes al libro de Ruth, por Caleb Moisés Sotelo Báez, de la Iglesia en Guadalajara, Jalisco. El libro de Ruth es muy importante y también es muy interesante. Es muy corto, pero hay mucho que podemos sacar de él. Hay mucho interés no solo por parte de cristianos para leer este libro de la Biblia. También hay interés por personas inconversas en leer este libro, y es en parte debido a la mala concepción de este libro. Existe la concepción, tenemos la idea de que el libro de Ruth es una historia de amor, en el que Ruth termina casada con Boaz y que todo el trabajo, todo por lo que pasan estas dos personas, todo por lo que pasa en Ruth, todo por lo que pasa a Noemí, por lo que pasan los personajes de esta historia, terminan felices por siempre. Y en cierta manera es verdad, sí terminan felices por siempre. Pero el libro de Ruth no es una historia de amor entre Ruth y Boaz, es una historia de amor entre Ruth y Dios. Y claro, un poco entre Ruth y Noemí. Para seguir adelante y para entender un poco más la historia, debemos de tener una idea de quién es Ruth. Primero que nada, sabemos que Ruth era moabita, y esto lo dice al principio del libro, en el versículo creo 3 o 4. Y esto no era del todo bueno. Y es porque cuando Dios da las leyes a los judíos, a su pueblo, les prohíbe casarse con extranjeros, ya que Dios lo hace por el propio cuidado de ellos. Dios no quiere que su pueblo se entregara a los dioses de ellos. El matrimonio de Ruth y tanto de su cuñada con Mahalón y Chelión estuvo mal. Ambas eran extranjeras y no hay indicios de que ellas siguieran al único Dios, al Dios de Israel. De hecho, si leemos Ruth 1, vamos a leerlo. Ruth 1:10 dice: Y dijéronle, ciertamente nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, que yo ya soy vieja para ser para varón. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche fuese con varón, y aún pariese hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais vosotras de quedaros sin casar por amor de ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Mas ellas, alzando otra vez su voz, lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Y Ruth respondió, no me ruegues que te deje, y que me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y así me dé, que solo la muerte hará separación entre mí y ti. Y viendo a Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, dejó de hablarle. En estos versículos encontramos indicios de que tanto Ruth como Orfa ambas seguían adorando a sus dioses. Y es por eso que cuando Orfa se despide de Noemí y de Ruth, le dice Noemí a Ruth que se regrese al igual que Orfa a su pueblo. Pero aún le dice algo más. Le dice, regrésate a tu pueblo y regrésate a tus dioses. Pero es justo aquí donde empieza esta historia de amor entre Dios y Ruth. Leemos estos versículos tan conocidos y que yo creo que son los más conocidos del libro de Ruth, y que al mismo tiempo son el punto de inflexión en la vida de Ruth. Estos versículos que dice, no, yo no me voy a ir porque yo te voy a seguir a donde tú vayas, yo voy a vivir donde tú vivieres, yo voy a morir donde tú vivieres. Pero lo más importante que le dice Ruth aquí es que tu Dios será mi Dios. Aquí cambia su vida. Este es el punto de inflexión en la vida de Ruth. Y ese cambio que va a venir en su vida lo va a hacer para bien. Ruth estaba tan resuelta de seguir a Noemí, pero más que a Noemí, al Dios de Noemí. Podemos darnos cuenta, leyendo el primer capítulo del libro, cuántas cosas habían perdido las tres mujeres. Habían perdido a sus esposos. Probablemente muchas de las cosas que sus esposos poseían habían sido ya vendidas para satisfacer sus gastos. Ruth
Llegaba a una tierra que no conocía, que muy probablemente nunca había visitado. No estaba segura de las costumbres o de las leyes que había allí, aunque ya se hacía una idea. Noemí nos da una idea de cómo llegan a la tierra de Israel. Y es que en el versículo 21, Noemí dice que yo me fui llena de Israel, pero ahora llego vacía. Así que tanto Noemí como Ruth llegaban así a Israel, sin nada. Era tanta la tristeza en el corazón de Noemí que se cambió el nombre a uno que significa amarga. Pero si aplicamos ese nombre a ella, se diría como la mujer amarga o la mujer afligida. Y sí que tenía razones para estar afligida. Tanto ella como Ruth tenían razones para estar afligidas. Pero hay algo muy importante y que es muy interesante si lo vemos de alguna manera. Ruth tal vez no adorara al Dios de Israel, pero sí lo conocía. Ya sea por historia de su esposo o por lo que su suegra le pudo haber contado, no era ajena a Jehová. Seguramente ya conocería la historia de cómo ese Dios de Israel saca al pueblo de manos de los egipcios y los libera. Los hace vagar por 40 años por el propio pecado que ellos cometen, y durante esos 40 años ese mismo Dios le dice a su pueblo que no procuren el bien de los moabitas, porque no recibieron al pueblo de Israel cuando éste le pidió comida y agua. Cuando el pueblo de Israel estaba necesitado. Y aún trataron de maldecirlos por palabra de Balaam, pero no pudieron. Y ahora, todo lo que está diciendo Noemí tampoco está ayudando. Lo que está diciendo Noemí durante el primer capítulo hacia Dios es que Noemí dice que Dios la ha desamparado, la ha llenado de amargura y aflicciones. Y es aquí donde viene la parte interesante. Aún a pesar de todo lo que Ruth estaba escuchando, le dice a Noemí: tu Dios será mi Dios. Todo lo que había visto Ruth de Dios era en cierta manera malo. Incluso lo estaba viendo en su vida. Pero aún así, Ruth no se quedó con esto. Le faltaba por conocer mucho de Dios. Y llegaba una parte de su vida en la que iba a conocerlo en su totalidad, en donde iba a conocer el amor de Dios. Aunque el amor de Dios ya estaba siendo presente desde un principio de la historia. Y es por esto que a veces no entendemos cómo Dios actúa. Y es que a veces Dios actúa de manera extraña ante nuestros ojos. No podemos comprender todo lo que está pasando en nuestras vidas. Y créanme que yo como cristiano también he tenido momentos en los que no sé qué es lo que está haciendo Dios con mi vida. Y yo sé que lo único que tengo que hacer es confiar en Él. Y yo no sé, pero yo supongo que alguna de ustedes en algún momento de sus vidas se han sentido así. Han sentido que no han tenido nada, o que lo han perdido todo, o que han perdido a alguien, o que... no sé. Hay muchas veces en que nuestras vidas se vuelven oscuras a nuestro alrededor. Y Ruth estaba sintiendo lo mismo. Ruth estaba en una oscuridad. Ella había perdido tanto, ella no sabía qué hacer. Llegaba a una tierra que no conocía. No conocía su futuro. Pero Dios sí lo conocía. Lo único que le quedaba a Ruth era su suegra. Y dentro de esa oscuridad decidió seguir al único Dios vivo. Dios usa nuestros momentos más bajos para que podamos ver su grandeza. Ya no solo con personas o mujeres cristianas, lo hace también con las inconversas. Hace que nuestras situaciones personales nos hagan acercarnos a Él. Darnos cuenta de que Él es el único Dios y Él es el único que puede ayudarnos en nuestras dolencias. Y es por eso que a veces deja que pasen situaciones que no son cómodas para nosotros. En esta historia podemos ver dos perspectivas diferentes. La perspectiva de Noemí, que era una mujer que por situaciones difíciles se tuvo que alejar de Dios, se tuvo que alejar de su tierra, olvidando la promesa de Dios que Él daría lo necesario a su tiempo. Y irónicamente son situaciones más difíciles lo que la hacen acercarse a Dios de nuevo, regresar a su tierra de nuevo, después de haberlo perdido todo. Y la perspectiva de Ruth, que son situaciones difíciles lo que la hacen acercarse a Dios por primera vez, entregarse completamente a un Dios que ella no conocía muy bien. Ella es llevada a una tierra que como extranjera no conocía, pero que sería su patria ahora, que ella estaba dispuesta a que fuera su patria ahora. Después de haberlo perdido todo ahora, estas dos mujeres lo obtendrían todo.
Y esto es muy importante que lo entendamos. No sabemos nada de lo que pasará en nuestras vidas. No conocemos lo que Dios tiene para nosotros, pero debemos de confiar en Él. La vida de Noemí después de allegarse a Dios de nuevo, y la vida de Ruth después de decidir seguir a Dios por primera vez, cambió para bien. Las bendiciones que recibieron las dos fueron grandes, y esto es porque decidieron trabajar en las pruebas que Dios les estaba poniendo. Las dos no se quedaron de manos cruzadas. Ruth trabajó para mantener a las dos, y Noemí buscó la forma de devolver el favor. Ella fue la que tuvo la idea de que se casara con vos. Si bien el nombre de Dios no es mencionado muchas veces en la historia de Ruth, nosotros podemos ver cómo Dios está presente en cada momento de la vida de Ruth, desde el principio hasta el final. Es por el amor que Dios tiene hacia Ruth que ella sufre tanto. Y esto, aunque suene muy extraño, es verdad. Todo lo que Ruth pasa junto con su suegra es para ser llevada a Dios, para que pueda empezar esa historia de amor con su Creador. Y es por el amor de Dios hacia Ruth que ella tiene la fuerza para sobreponerse ante las adversidades, para que por el amor de Dios hacia Ruth sea bendecida grandemente. Pero no solo Ruth es bendecida. Noemí es bendecida a través de Ruth, ya que a Noemí, Ruth le es más valiosa que 7 hijos. Pero tampoco solamente se quedó en Noemí. También Boaz es bendecido por Dios al casarse con Ruth, ya que como él lo ve e incluso lo dice mientras ella trabajaba para él, dice Boaz que ella es mujer fuerte. Entonces, Boaz también recibió su bendición. Ahora, si bien toda esta historia de amor empieza por Dios, es hasta que Ruth decide seguir a Dios que ella ve también este amor. Esto debe de instarnos a que nosotros, antes que nada, debemos de buscar nuestra propia historia de amor con Dios. Para terminar, y el final de todo este libro, es que nuestras pruebas, nuestras dolencias, no son sin razón. Dios quiere que te acerques a Él. Y ya sea esto por primera vez, o ya sea esto después de tú haberte alejado de Él, o ya sea esto porque tú estás allí, pero no has sentido el verdadero amor de Dios. Él está dispuesto a buscarte. En Apocalipsis dice que Él está tocando la puerta, Él está llamando a la puerta. Y es nuestro deber el abrirle esa puerta. Dios hará lo necesario para que esto suceda. Incluso, aunque los medios no nos gusten. Igual que en la vida de Ruth sufrió mucho, a lo mejor también nos toca sufrir mucho a nosotros porque no entendemos que estaríamos mejor con Dios. Ahora, se preguntarán cómo es que podamos tener nuestra propia historia de amor con Dios. Y es que hay algo más que tenemos que entender de la historia de Ruth. Y es que Dios, en su plan para que Ruth se acercara a Él, ya estaba haciendo el plan para que nosotros, 3000 años después de esta historia, también pudiéramos llegar a nuestra nueva patria. Para que nosotros ahora le digamos a Ruth, tu Dios también es mi Dios, Ruth. La bendición más grande que tuvo Ruth no fue el casarse con vos, no fue el que terminó en un felices por siempre. Fue el amor que Dios le demostró, tanto que hizo que a través de ella naciera el rey de Israel. Y no estoy hablando de David, estoy hablando de Jesús. Ahora nos abrió la puerta también a nosotros. Ahora nosotros podemos decir que a través de Ruth todos somos bendecidos. Al nosotros ahora también poder gozar de nuestra propia historia de amor con nuestro Rey y con nuestro Dios. Y así, como Ruth es una mujer excepcional, ustedes también lo pueden ser así. Pueden hacer lo mismo que Ruth hizo. Ella decidió seguir a Dios. Ella decidió tener esa historia de amor con su Creador.